estamos en línea nosotros ahora con el diputado del oficialismo y presidente del bloque de Cambiemos, Nicolás Massot. Nicolás, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes, de nada. Gracias a ustedes. En primer lugar, ¿cuál de las objeciones que escuchaste hoy te hicieron repensar la posición oficial, la presentación oficial del presupuesto? A ver, creo que hay una preocupación genuina y bien intencionada por parte de gran parte de la oposición. Por supuesto que siempre hay algunos que buscan réditos electorales con estos temas, pero rescato la preocupación sana de muchos por la forma en la que estamos financiando esta transición gradual de reducción del déficit. Y la forma, como bien se sabe y venimos insistiendo hace 2 años, es la de sustituir los métodos de financiamiento del gobierno anterior, que eran principalmente la emisión monetaria, bajo la convicción de que era la principal explicación de la inflación galopante que había, y reemplazarla para ir combatiendo la inflación como se está haciendo a través de la emisión de deuda. Y por supuesto, como no estamos exentos en nuestra historia de abusos con la utilización de este instrumento, de la deuda, creo que es genuina la preocupación que muchos han marcado y que principalmente le preguntaban al ministro Caputo respecto de la sustentabilidad de mediano y largo plazo de este programa gradual. Bueno, creo que quedaron bastante zanjadas las dudas en función de las proyecciones de crecimiento y de reducción del déficit que hacen que tengamos un crecimiento relativo de la deuda en los próximos 4 años para que después se estabilice en un mismo porcentaje aún bajo a niveles internacionales y regionales y ya no siga creciendo a partir del 2020. ¿Te satisfizo, te dejó tranquilo la explicación de Caputo o albergás algún margen de duda? No, a mí me dejan tranquila. Creo que tenemos un equipo bárbaro en los 2 ministerios, tanto el de Economía como el de Finanzas. Por supuesto que siempre vamos a depender de la voluntad de no solamente de prestamistas extranjeros, porque acá también hay que empezar a notar algo que está cambiando muy rápidamente y que creo que va a ser muy beneficioso para la economía argentina, que es que empiezan a haber cada vez más prestamistas nacionales y que en algunos casos son pequeños ahorristas y en otros casos no tan pequeños, pero que en definitiva empieza a ser ahorro nacional que invierte en títulos del Tesoro. Entonces esto quiebra una lógica de una población entera que, como no confiaba en el gobierno que tenía que ser confiscada a través del impuesto inflacionario para pasar a una lógica en donde la propia gente empieza a confiar en el gobierno que tiene, y tanto confía en que no solamente le presta el dinero, sino que cada vez a tasas más bajas y con un riesgo país más bajo. Entonces creo que se empieza a generar un círculo virtuoso en donde el pilar y la piedra basal fundamental es la confianza. Por eso somos tan insistentes en cumplir o en hacer los esfuerzos más importantes que podemos para cumplir nuestras metas. Lo hemos logrado con las metas de déficit fiscal hasta ahora y estamos convencidos que eso es un precedente muy bueno para que tanto la oposición como los mercados confíen en que el presupuesto que estamos presentando es fidedigno, es fehaciente, y estuvimos cerca en la meta de inflación que la venimos cumpliendo con un rezago de 5 meses, por supuesto lo aceptamos, pero confiamos en que vamos a poder estar más cerca de la meta el año que viene. El presupuesto, el proyecto, ¿no?, que enviaron es muy preciso y muy claro en relación a cuánto de la reducción del déficit lo van a lograr, según los objetivos, con reducción de subsidios. Pero no explicita cómo esa reducción de subsidios se traduce en aumento de tarifas. ¿Hay alguna pista acerca de cuánto implícitamente en el presupuesto hay de aumento en tarifa de transporte, gas, de electricidad? Fue una de las preguntas de hoy y está previsto que en la comisión, así como hoy vinieron Caputo y Dujovne, todavía resta que vengan, entiendo, Dietrich, Aranguren, Frigerio y Finocchiaro, que son los 4 ministerios, y creo que Stanley, los 5 ministerios de mayor presupuesto del gobierno, y probablemente uno de los primeros o el primero sea Aranguren, en donde va a haber una explicación y una apertura
de las estimaciones que incluye el presupuesto respecto de los reajustes tarifarios que arrancaron en el 2016, pero no tengo la verdad todavía los datos para darte con precisión. ¿Y qué respondieron hoy en particular sobre el aumento de transporte? Que eso es jurisdicción de Dietrich. Bueno, lo mismo, en realidad me refería a Aranguren por gas y electricidad, pero en transporte también lo va a informar con precisión el ministro Dietrich. En ninguno de los casos se desvía de los senderos que informaron de 3 años Aranguren y Dietrich, y también Frigerio en el caso del agua, aunque es el menor, el año pasado. No hay ninguna novedad respecto de las proyecciones que se venían haciendo, pero sinceramente me comprometo, si querés, a que apenas accedamos a esos datos, repitamos la nota para poder informarlo. Creo que va a ser en unos pocos días. Por último, ¿cuán difícil imaginás la negociación con los gobernadores y con sus representantes en el Parlamento? Bueno, por supuesto que va a ser una negociación tensa porque hay muchos intereses en juego. Coincide este fin de año la discusión de varios temas fiscales interjurisdiccionales. El presupuesto es el principal. También sabrás que la semana pasada ingresó en Senado la Ley de Responsabilidad Fiscal, que intenta trasladar de alguna manera la disciplina que el gobierno nacional ha intentado imponer en la práctica, trasladarla a las provincias, muchas de las cuales lo están cumpliendo naturalmente o lo venían cumpliendo de antes y son hasta más ordenadas que el gobierno nacional, pero hay muchas que todavía no lo hacen, y entonces consideramos que es muy importante comprometernos por ley en eso. También el vencimiento del impuesto al cheque, que si bien el presupuesto plantea darle una asignación específica para pagar jubilaciones, hay que discutir su prórroga. También la prórroga de los impuestos a los sellos y ingresos brutos provinciales, en este caso, que vencen con el Pacto Fiscal del 93, la reforma tributaria, es decir, muchos temas, y obviamente el Fondo del Conurbano, que van a tener en común los mismos negociadores. Esto es el gobierno nacional por un lado y los gobiernos provinciales por el otro. La buena noticia es que ya no necesitaremos de partidos políticos sin gobiernos que gestionar, como podían ser el Frente Renovador o, sacando el caso de Santa Cruz, Unidad Ciudadana, sino que ahora tan solo con el grupo de gobernadores de distintos partidos políticos y sus senadores y diputados podríamos alcanzar la mayoría en ambas cámaras, lo cual hace que de existir acuerdo entre ellos podamos fácilmente obtener las leyes, pero por supuesto las negociaciones no van a estar exentas de tensiones. Nicolás, bueno, quedaste comprometido. Cuando tenga más en claro el tema de tarifas en concreto, volvemos a hablar, dale. Por supuesto, Marcelo. Gracias por atendernos. Nicolás Massot, diputado del oficialismo, titular del bloque de Cambiemos, diputado por Córdoba.